Y eso es lo que dicen que es el mambo. Que es el mambo. Por eso muchos artistas o muchos músicos, cuando tú escuchas en la salsa que dice, llegó el mambo, vamos al mambo. Entonces... Bueno amigos, esto es Conversarte, más allá del trazo con Edo. Hoy estoy acá con un gran amigo, gran pana, periodista, melómano, igual que este servidor, no tan melómano. O sea, yo no soy tan melómano como él, hay grados de melomanía. Que es Iván González. Me lo traje para hablar de la obra Todas las Salsas, que es una obra que hice recientemente en el 2019, a finales del 2019. Entonces, bueno, Iván, aquí vamos a ir charlando un poco esta obra. Primero que nada, quería agradecerte por estar aquí, hacer este video conmigo. Y segundo, bueno, echarles el cuento rápido, muy breve, a todos ustedes, por qué vino esta obra, por qué se hizo esta obra. Resulta que yo desde pequeño crecí escuchando salsa, a través de mis padres, mi tío, o sea, me inculcaron mucho este tema de la salsa. Yo crecí mucho, igual que tú, nosotros somos del Valle, vivíamos de la misma parroquia, de la misma parroquia del Valle, en Caracas, Venezuela, y esa es una de las parroquias donde la salsa se escuchó bastante. Entonces, claro, yo de alguna manera empecé a crecer con ese tema de la salsa, pero también empecé a darme cuenta que la palabra salsa va mucho más allá, tiene muchos elementos y bebe de otras corrientes que vienen mucho más atrás. Entonces, esta es una obra que es un homenaje a todos esos fundadores, a todos esos imprescindibles de este género. Lo comentábamos fuera, hay gente que te decía, bueno, esto es una obra de la Fania. No, esta es una obra que se llama Todas las Salsas, porque es el género que conoce toda la gente. La gente conoce la salsa, pero la salsa viene de guaguancó, del cha-cha-cha, del son. Entonces, bueno, por eso también te traje aquí, porque yo voy a dar mi versión de melómano moderado y de artista de por qué los elegí. Y esta es una obra, tenemos entendido, que no, se presta también a la polémica, porque pusiste a este, porque no pusiste al otro, pero esta es mi visión y por eso también te traje a ti para hablar un poco más del término, vamos a llamarlo académico, el término histórico, de por qué están algunos personajes acá que muchas de las personas que van en el video no los conocen, ¿verdad? Entonces, yo creo que podemos empezar. Tú me puedes decir los imprescindibles que tú ves aquí en esta obra, cuáles son, por qué están aquí, la importancia que tienen para ti. Sí, gracias por la invitación, Eduardo. Lo importante aquí también es tomar en cuenta que la obra llamada Todas las Salsas utiliza el término que yo llamo de mercadeo, claro, que utilizó un sello disquero en su momento, para aglutinar todo eso que también es la música cubana. Exactamente. Porque la salsa que nosotros conocemos, escuchamos y bailamos, no es otra cosa que música cubana presentada de una manera un poco más remozada quizás. Más potable, ¿no? Sí, quizá potable, pero quizá más remozada, porque se utilizaba otro tipo de instrumentalización, porque había otra manera de cantar diferente a la que se usaba en Nueva York y en Cuba en los años 30 y 40, pero que tenía, evidentemente, que hay que reconocerlo así, todo ese peso de la música cubana. Okay. Aquí hay gente que evidentemente está y no podía faltar, como hay gente que quizá debió haber estado, eso ya es algo que el artista lo decide. Correcto. Eso nos lo va a explicar ahora. Yo adelanto aquí de una vez la pregunta, ¿cómo haces tú para estructurar esto, para pensarlo? Porque, por ejemplo, yo estoy viendo aquí, la primera vez que yo vi la obra, mi mirada se dirigió hacia el centro, no hacia arriba, sino hacia el centro, y encontré a uno que creo yo que es el más importante de los músicos del Caribe tropical que hemos tenido, que es Rubén Blades, pero también está Héctor Lavoe, como quien dice, impelable para bailarlo, la señora Celia Cruz, que wow, cómo pasamos por alto su voz y su presencia en los escenarios, y para mí también hay que es fundamental, Ismael Rivera. Pero ¿por qué colocarlo así de esa manera, colocarlo de este modo? Bueno, fíjate que das buen pie, porque esta obra es una interpretación también de la famosa portada de Sgt. Pepper de los Beatles, que es la portada donde están ellos cuatro y tienen un poco de personas atrás que eran los favoritos o la gente que ellos más querían, los Beatles en esa época. Entonces, ¿qué pasa? Yo la quise hacer así, esa interpretación, porque la salsa, para mí,
tuvo el mismo impacto que tuvo el rock and roll en el tema latino, Claro, por supuesto. claro que sí. Entonces, cuando tú le dices a alguien que no conoce y que no tiene por qué conocer el tema de la salsa, tú le dices, nómbrame 3 canciones de salsa que se te ocurran. Seguramente van a venir estos 4 personajes. Oh, sí. Seguro. O sea, nadie te va a decir Arsenio, nadie te va a decir, tal vez, bueno, Oscar de León, Willy Colón, y fíjate que están al lado, están pegados. Yo creo que esto, en términos de importancia, sabes, visualmente están acá porque son los más conocidos. Y bueno, también ellos también bebieron de mucho. Creo que te lo comentaba, por ejemplo, Oscar de León, que el sonero del mundo, venezolano por demás también, hay una canción que yo escuchaba mucho de él que se llama El Manicero. Y entonces yo pensaba que esa canción era de él. Pero resulta que El Manicero la compuso un señor que se llama Miguel Matamoros, que era del trío Matamoros cubano. Entonces, por eso va esta hora. Pero estos 4 personajes, creo yo, que son los que han hecho más por, digamos, globalizar este tema, porque además quedan permanentes. O sea, bueno, de hecho, lo único que está vivo es Rubén. Sí. Y creo que si nos ponemos, creo que vamos a estar de acuerdo que si nos ponemos a escoger, se nos ponen contra una pared, nómbrame a uno que englobe, que meta el antes y después. Creo que está este señor. Estos son los 4 finalistas. Exacto. A la hora de escoger uno. Correcto. A lo mejor habrá gente que preferirá a Oscar. Correcto. Habrá gente que preferirá a Willy Colón. Exacto. Pero definitivamente los 4 finalistas son eso. Y supongo que por esa razón. Por eso los colores. Si ves también, hablando en términos de arte, aquí hay una paleta de colores que es predominante, que es el azul, el aguamarina y unos tonos ocres. Todos tienen eso, pero ellos se diferencian no solo en la parte del espacio, sino en el color, porque son los principales también. O sea, las personas, como tú me dijiste, yo lo primero que vi fue a esos 4. Eso mismo te va a decir la mayoría de gente que tú le dices, háblame de salsa. Bueno, Rubén Blades, Héctor Lavoe, Celia Cruz, hasta te podrán decir, la vida es un carnaval. Y está bien. Claro, es válido. Un conservador va a decir, mira, pero ¿dónde está sopita en botella? No, pero bueno, ese es el legado de Celia Cruz. Sí. Y también me imagino, tú me vas a hacer las preguntas a mí, pero te las hago yo en este momento porque sí. es parte de mi profesión. Que esta indicación que está aquí, como aquello que está allá en aquel lado, significa mucho para este ritmo, ¿no? Porque tenemos una ciudad grande como Nueva York y tenemos el Mar Caribe. Claro, la salsa nace, tú lo decías, siempre estamos hablando de la salsa, pero ese género nace en Cuba. Pues y viene de África, vamos a llamarlo así, porque África, por eso están unas máscaras acá africanas, porque el género viene del África y esa mezcla comienza en Cuba. Por eso está el Caribe. Entonces está Cuba, está Puerto Rico y está Venezuela, el Caribe. Pero en los 70, esa explosión de la llamada salsa fue en Nueva York. Entonces por eso está de un lado la selva de cemento, como la llamó Héctor Lavoe, y del otro lado está la playa y el Caribe. Por eso es que está diferenciado de esa manera. Entonces me da pie para también decir una cosa que creo yo que es importante. Nosotros como venezolanos tenemos una interpretación acerca de lo que es la salsa y de lo que es el origen de esa palabra. Mucha gente piensa que el término surgió de Venezuela a partir de un muy famoso locutor, Fidel Danilo Escalona, que tenía un programa que se llamaba La Hora de la Salsa, el Sabor y el Bembé. Yo creo que en aquellos tiempos que no eran globalizados, iba a ser muy difícil que un término acuñado en una emisora de radio de Caracas tuviese la posibilidad de difundirse por todas partes. A mí me parece que la salsa como palabra y como género fue un invento neoyorquino del señor Johnny Pacheco y del señor Johnny Masucci. Jerry Masucci, que fueron los que crearon el sello disquero Fania All Stars. Exacto, Fania All Stars. Por eso él tiene Fania en la franela. Sí. Y Pacheco, evidentemente, es un tipo muy importante en esta historia. No hablemos musicalmente. Exacto, ese es otro tema. Yo creo que ese es otro tema que los que sepan más de música podrán evaluar. Pero desde el punto de vista de la creación del fenómeno Fania y del fenómeno salsa, Pacheco es el más importante de esta historia. Porque Pacheco pertenecía a un sello donde sí había, por decirlo de alguna manera, un grupo de grandes caballos musicales, que era Alegre All Stars,
donde estuvo en algún momento Charlie Palmieri, donde estuvo el propio Johnny Pacheco. Sí, Charlie está aquí. Donde estuvieron músicos de una talla inmensa, musicalmente hablando. Y estaban todos bajo el reino de Al Santiago, que era un músico y era el propietario del sello. Un sello que no tuvo mayor repercusión desde el punto de vista comercial, pero que se albergaba bajo su manto un montón de gente. Que es lo que dice la historia no oficial también. Que un día Pacheco se molestó porque no lo nombraron al director musical del sello, sino que nombraron a Palmieri, montó su tienda aparte, conoció a un abogado que tenía dinero para invertir, se pusieron de acuerdo, empezaron a distribuir los discos y nació la Fania. El cuento corto, nació la Fania y se convirtió en el imperio musical que fue hasta comienzo de los años 80. Eso es lo que pasa con Pacheco. Pacheco fue un músico muy importante, ¿cómo no? Tocó con grandes orquestas a partir de los años 50 en Nueva York. Fue un músico que tuvo habilidades, no solamente desde el punto de vista sonoro, sino desde el punto de vista personal, para reunirse con mucha gente, y fue a partir de allí cuando salió este término. Pero hay más hacia atrás. Claro, exacto, no es solo la Fania, bueno, de hecho, Pacheco está aquí, pero sí me gustaría que tú hablaras brevemente de estas personas que están acá, que son importantes, estos tres. Está Matamoros, está Machito, está Bauzá y está Chano Pozo. Chano Pozo. Entonces, como para que brevemente me digas el origen, el germen de lo que fue, lo que conocemos como salsa, cómo empezó. Sí, yo creo que aquí hay que mencionarlos y recordarlos a ellos por su importancia en los años 30, tanto en Cuba como en Nueva York. Okay. Matamoros se une con un par de amigos para cantar serenatas, para hacer lo que más le gustaba, que era interpretar canciones y hacérselas llegar a las muchachas para, digamos, tratar de conquistarlas y tratar de acercarse a ellas y tratar de participar también socialmente hablando en bailes importantísimos, en bailes quizá no tanto importantes, pero muy concurridos. ¿Qué pasa? Que empieza la prolijidad de Miguel Matamoros como compositor a florecer. Comienzan las canciones a escribirse, comienzan las canciones a hacerse famosas en toda La Habana. ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando de los años 30 aproximadamente, Okay. de un momento de los años 30. Mientras que en Nueva York, esto es en La Habana. Y nómbrame dos canciones de Matamoros. O sea, así popular para que la gente... Bueno, Son de la Loma. Son de la Loma. Y Reclamo Místico, que también Oscar. ¿Y el Manicero? Y el Manicero, bueno, y igual la lista. Okay. Me pediste dos, salieron tres. Bueno, ahí está. Ajá. Y después decías en Nueva York... En Nueva York, Ajá, de un par de músicos que se van a establecer a esa ciudad con el sueño de conquistarla a través de grandes bandas. Exacto. Lo que se llama lo que se llama el Big Bang en Estados Unidos, que son Mario Bauzá y Machito. Machito, exacto. Mario Fran Grillo, Machito. ¿Qué pasa con este par de señores? Que se unen, además que hay una relación familiar entre ambos, son cuñados, se unen, construyen una orquesta que se convierte en una gran referencia musical y por ahí empiezan a pasar los mejores músicos del Caribe y otros que serían posteriormente músicos de gran importancia. Que algunos están aquí. La banda crece, llega Chano Pozo, sí se une a la orquesta. Chano Pozo, exacto. Se une a la orquesta posteriormente, ahí tenemos a alguien, y comienza, digamos que a llegar y enriquecerse la música neoyorquina, no solamente la música bailable del momento, sino la música de Estados Unidos. Exacto. Que Chano también se vierte su música y sus tambores hacia el lado de Dizzy Gillespie, construyen un ritmo que se llama, que es la mezcla de la música cubana con el bebop, Claro. el Q-bop, Cuba Bop, y es la mezcla. Ok. Hay, por ejemplo, un tema muy famoso de esa No es unión, manteca, no. que es manteca. Manteca, claro. Y Chano ahí demuestra algo fundamental en lo que fue su corta vida y en su personalidad musical, porque Chano murió a los 30 y tantos años, lo mataron en Nueva York, supuestamente por una deuda de narcóticos. Y es que Chano Pozo, sin ser un músico con formación académica, ni la posibilidad de escribir la música, componía canciones a través de lo que tenía en la cabeza. Tenía sonidos, tenía ideas de que la percusión tiene que sonar así, que los metales tienen que sonar así, que esto tiene que unirse de este lado. O sea, él no escribía. No lo escribía, sino que lo dictaba. Era como Oscar de León, ¿verdad? Como muy Oscar de similar. León y como otro que vamos a hablar más tarde, el gran Joe Arroyo. Joe Arroyo, que colombiano. tenía ideas musicales y las iba soltando y había alguien que tomaba el dictado y se creaba la música. Eso es lo que hizo Chano Pozo. Pero estos tipos que están aquí, en Nueva York, comienzan a crear eso que realmente se convierte en un gran movimiento,
Porque estamos hablando de los años 30, hacia los 40, y comienzan a llegar los puertorriqueños a Nueva York a través de la creación del Estado Libre Asociado, que les permite estar allí, que es un tema político, pero Sí, es sí, un sí, tema sí, claro, claro. que la política y la música también Claro, están mezclados claro. con todo lo que ocurre en la sociedad. Y empiezan a llegar los músicos cubanos por un lado, puertorriqueños por otro, y se crea ese movimiento nocturno que también se volvió famoso y que hay que mencionar, donde había un montón de locales y en el cual reinaba nada menos que el Palladium. Exacto. Pero seguimos en Cuba. En Cuba tenemos a Arsenio Rodríguez, Arsenio Rodríguez, importantísimo. que es muy importante, el tercero. Por eso está aquí adelante también, El ¿no? cieguito maravilloso, el tercero, que tenía su orquesta y tenía una manera de hacer sonar el son que nadie lo había hecho antes. No solamente que antes sonaba mucho el típico conjunto, como sonó, no con Matamoros, ¿sí? Pero ya Arsenio, tocando el 3, crea como que una cadencia musical que todos los salseros más adelante comienzan a copiar, que es lo que hace Larry Harlow con el piano. Escuchen las canciones de Harlow y dense cuenta cómo suena su piano. O escuchen a Papo, que también es importantísimo, a Papo Lucas, que está ahí. Ajá. Cómo suena su piano. Papo desarrolla otras cosas, otras cadencias. Pero la base principal, digamos, la fundación, vamos a ponerlo, tú dirías que la fundación de una casa, si estamos hablando de las fundaciones, la pone este señor que está aquí. Es la fundación es uno de los melódica de la salsa. Está Listo. en el 3 del gran Arsenio Rodríguez. Por eso Arsenio está aquí. Entonces, bueno, esa es la idea, ¿no? De que esté... Y bueno, hay importante también, que hablas de Cuba, estos dos personajes que son también importantes en esa época, que está el gran Benny Moré y Tito Rodríguez. Cuba y Puerto Rico. Cuba y Puerto Rico, Que Benny correcto. Moré, quien es el indiscutible sonero mayor cubano, se convierte en una figura a partir primero de la orquesta de Damaso Pérez Prado, y eso me da pie para dejar en suspenso esto, no lo vamos a dejar de mencionar, pero para subir un escalón. Claro. Y hablar nada menos que del gran Cachao. Cachao, que está ahí. Israel claro. Cachao López, compositor prolijo, bajista de la banda de Arcaño y sus maravillas, que es una banda que es de las más importantes en la historia de la música bailable, pero que mucha gente deja pasar por alto. Exacto. Por la banda de Arcaño pasaron los mejores músicos cubanos de su momento. Richard Egues, Israel López y su hermano Orestes. ¿Qué ofrecía Arcaño? Que en cada uno de sus músicos era una figura fundamental, preponderante. Además, cada uno de los músicos que estaba con la banda Arcaño, que es uno de los difusores del mambo, del danzón, el mambo lo que se conoce posteriormente como mambo, porque el inventor del mambo, o la invención del mambo se le atribuye tanto a Cachao como a su hermano Orestes, pero se convierte Arcaño en la banda que tiene los mejores músicos solistas y además todos compositores, que da pie a eso, a que todas las semanas pudieran estrenar una pieza nueva, llevarla a las estaciones de radio, presentarse en un baile diferente. Esa posibilidad creativa que tenían estos músicos, encabezados por Cachao, que más adelante también hace una carrera brillantísima en Estados Unidos, hizo que ahí hubiese un caldo de cultivo, un germen fundamental en este género. Ok, inclusive arriba está... Bueno, está Cachao y por eso lo puse arriba, Pérez Prado, porque digamos, pudiéramos decir que Pérez Prado con el mambo es como el que se conoció más, sí, pero no necesariamente Pérez Prado fue el inventor del mambo, ¿no? Es difícil precisamente porque si algo tiene la música latina o la música del Caribe de esa época, es que no existe gran bibliografía ni muchas cosas sobre las cuales apoyarse para hacer investigación. Por supuesto, entonces, por supuesto. Todo está muy creado sobre la base de las leyendas, de que fulano hizo, pero no queda escrito, de que fulano se presentó, pero no está establecido, no está establecido en un momento. Y permite que haya muchas leyendas, mucha creatividad, mucho yo hice, pero no hay cómo decir. Claro. ¿Qué pasa con Pérez Prado? Que Pérez Prado evidentemente que fue importante para la difusión del mambo, que se dice que lo había creado Cachao, acelerando el ritmo del danzón. El danzón tiene 3 pedazos, 3 partes. Y la última parte es la parte más acelerada. Y eso es lo que dicen que es el mambo. Que es el mambo. Por eso muchos artistas o muchos músicos, cuando tú escuchas en la salsa que dice, llegó el mambo, vamos al mambo, entonces eso... La parte final donde caen los metales y cae la parte más sabrosa de la canción.
Pero Pérez Prado se va un día a México, lo invitan para tocar en la zona caribe de México, se vuelve un fenómeno musical, la gente empieza a bailar el mambo y el mambo aparece en las películas mexicanas y de ahí en adelante no hay manera de pararlo. Evidentemente Pérez Prado fue un gran músico también, que es muy recordado, quizá por su grito, por su pujido, por los mambos número tal, pero Pérez Prado era un músico que componía también, que arreglaba y que era un pianista bastante bueno. Eso quizá la gente lo olvida. Claro. Pero sí, evidentemente que no era solamente un producto comercial, era mucho más que eso lo que hizo Pérez Prado. Y bueno, por supuesto, también tenemos que hablar de los soneros, porque aquí hay un poco de todo. Creo que aquí hablando no solo está el término cronológico, sino también los estilos, los grandes soneros, que cuando empezamos a ver, no solo está quizás Ismael Rivera, que le decían el sonero mayor, pero está Oscar de León también, y está el gran Benny Moré. ¿Qué es el sonero mayor? Sonero mayor. Es sonero mayor, que quiero que nos digas brevemente por qué. Porque además Oscar de León, para que sepan, volvemos a Oscar tiene esa canción famosa de Ariel, yo quiero ser como Ariel, yo quiero ser como... Bueno, esa canción, de alguna manera, es un homenaje al Benny Moré, y también está otra del Benny, que él dice, dime la que él canta del Benny. Castellano, qué bueno. Ariel es una canción de Billo. Ariel es una canción de Billo, pero yo escuchaba muchas veces que Ariel, hay dos versiones, que Ariel era alguien que era un que famoso estaba, artista, coreógrafo venezolano. Exacto. Y alguien también me dijo a mí, cuando pequeño, a lo mejor uno creció con esa leyenda, que Ariel era como esa metáfora o como esa asociación al Benny Moré. Y entonces, pero ya Castellano tiene como más la... Sí, bueno, el tema de Benny y Castellano es que Benny a veces escogía un músico de su orquesta y nombraba un pedazo de su obra o una canción determinada con el nombre de ellos. Está Maracaibo Oriental. Maracaibo era un trombonista muy famoso que no tiene nada que ver con Venezuela. Así como está Castellano, que era uno de los miembros de la banda gigante. Pero es que el Benny... El Benny es realmente el sonero mayor. El Benny es realmente el sonero mayor. Es el primer gran sonero porque Benny hace música del son. Es la diferencia con Ismael. Ismael, con la época de Cortijo y posteriormente en su época sola, después de que estuvo detenido también por posesión de drogas, hace música puertorriqueña, hace bomba y plena. Lo que nadie había hecho en Puerto Rico. Exacto. Y es lo que lo convierte en un personaje importante en su isla. Porque antes de su presencia en Puerto Rico y antes de la presencia de Cortijo y su combo, no había negros que destacaran en la música, mucho menos en la televisión. Cuando Ismael hizo muchas cosas importantes y por eso es que hay que mencionarlo como alguien vital, fundamental, y de la parte delantera, del tren delantero de esta obra. Ismael Rivera fue un músico también sin formación, se juntó con su amigo Rafael Cortijo, formaron el combo, pero ya Ismael había grabado previamente con la Orquesta Panamericana en Puerto Rico, tuvo un éxito que fue número 1 y simultáneamente graba con Cortijo y su combo y hace algo increíble. Tienen los dos temas 1 y 2 con dos orquestas diferentes en el mismo momento. Wow. Luego viene la banda de Cortijo y su combo. Logran ser los primeros negros que se presentan en la televisión en un show diario. Imagínate. Logran ser los primeros negros que llevan la música a los grandes salones de baile de Puerto Rico. Y salen de gira por todas partes, se convierten en unos fenómenos tocando bomba y plena. Claro, que es el ritmo, música cubana. Claro, pero fíjate que ya en esta pequeña conversación tenemos bomba, plena, música cubana, el mismo son. O sea, ya ahí estamos viendo el tema de la salsa, cómo se va disgregando, ¿no? En términos. Y no estamos hablando de salsa, sino que estamos hablando de música cubana y música puertorriqueña. Claro, pero como lo decía, cualquier desprevenido puede decir, escucha a lo mejor Benny Moré, y cualquier persona que no está muy al tanto va a decirte, eso es salsa. Entonces, claro, por supuesto, tú le dices que no, pero de eso se trata la obra. Entonces, claro, está Benny Moré y, por supuesto, Benny Moré, y al lado está Tito Rodríguez, el gran Tito Rodríguez. Que realmente es el primer gran cantante, gran crooner puertorriqueño. El crew, exacto. Por su manera de ser, por su elegancia, por su manera de presentarse ante la gente, porque las chicas en esos años 50, digamos que
se derretían ante la presencia de Tito, no solamente por su melodiosa voz, Claro. sino por la manera de cantar boleros, y por eso que acabo de decir, por toda su presencia. Tito Rodríguez se convierte, junto con Tito Puente, en uno de los grandes... Aquí está el gran Tito Puente. En uno de los grandes músicos que se presentaban en el Palladium de Nueva York, Exacto. que era la sala de baile por excelencia, donde la gente... Yo recuerdo mucho a mi abuelo que tú hablabas de que tú escuchaste música a partir de tu familia, igual me pasó a mí, igual le pasa a todo el mundo. Claro. Yo recuerdo mucho a mi abuelo que iba al Roof Garden de Caracas, en la Plaza Bolívar, a bailar, que él decía que la gente en aquellos tiempos se vestía muy bien para salir a bailar. Es decir, se vestían de saco y corbata, las mujeres con sus mejores ropas, y así pasaba en Nueva York. Para ir al Palladium, la gente esperaba que fuese el jueves, el viernes o el sábado en la noche para mostrar sus mejores prendas. Claro. Entonces, ¿qué pasaba? Que Tito Rodríguez tenía que vestirse de la mejor manera también, porque era la figura que estaba allí, igual que Tito Puente y todos los músicos. Y además que fue una bolerista, ¿no? Sí, fue un bolerista y fue un cantante de esos ritmos tropicales que todavía no hayamos cómo definir, pero que parten de la música cubano-neoyorquina, por tratar de hacer alguna creación geográfica que no existe, pero por tratar de definirlo de algún modo, y hace que la gente se convierta en asidua a ese local y a muchos otros baile, de Nueva York. de baile, porque básicamente era eso. Estos músicos tocaban para que la gente bailara. Yo escuchaba en estos días una conversación de Johnny Dandy Rodríguez, que fue músico de la típica 73, sale después de la división de Barreto y algunos de sus músicos, y él decía que parte de lo que ellos hacen con la percusión es buscar toques y caídas para que los bailadores se luzcan. Lo mismo hacía Arcaño lo decía. Claro. Yo buscaba que había una caída, un toque en los tambores, para que el hombre sacara los pies, para que moviera la muchacha. Eso se trataba. Bueno, además que Tito Rodríguez es una gran influencia en otro que está acá, contemporáneo entre comillas, sí, que es Gilberto Santa Rosa. Sí. Porque de hecho a mí me sorprendió mucho. Yo crecí viendo también Gilberto Santa Rosa en los bailes y hace como 15 años, ese documental famoso del Yo soy del son a la salsa, la primera vez que vi a Tito Rodríguez bailando es ver a Gilberto Santa Rosa. Entonces, y Gilberto también, de hecho, sacó un disco que para mí es uno de los mejores de él, que es un homenaje a Tito Rodríguez, porque es una influencia maravillosa en lo que es la salsa de Gilberto, porque Gilberto también tiene esa salsa como, ¿cómo lo podemos decir? Yo creo que, no digamos exquisita, pero es una salsa, por eso le dicen el caballero, el caballero de la salsa. Y cuando tú ves Tito Rodríguez, es esa conexión, ¿verdad? Sí, y me hace recordar una conversación de hace 25 años en Puerto Rico con una señora que había sido fanática de Tito Rodríguez, que me decía justo eso, que me recordaba ese efecto que causaba Tito entre las mujeres, y lo comparaba con el efecto que en ese año 91, aproximadamente 92, 93, con la aparición del disco homenaje a Tito Rodríguez, causaba Gilberto con cada una de sus shows. Gilberto nunca lo vas a ver desarreglado, Gilberto nunca lo vas a ver desarmado. Sí, un tipo bien elegante, exacto. Yo creo que Gilberto va a hacer las compras. Yo también creo que sí. En el supermercado y está bien vestido. Sí. Impecable. Eso se trata, de que quien lo vea lo tenga siempre presente como un tipo elegante, tanto fuera del escenario como en él. Mira, y quería hablar, ahorita que ya más o menos tenemos esa historia de la... Yo voy al punto de partida y tú sigues, que yo hice esta parte, hay 3 esquinas en esta obra, que son, digamos, el piano acá, que es un elemento fundamental en la salsa, y está en este piano está Papo Luca, Chucho y Bebo Valdés, en otro piano está Charlie Palmieri, y en esta esquina está otro piano que es Richie Ray, y arriba, como si armamos un triángulo, está Larry Harlow. Entonces, pues, por supuesto, claro, el gran Eddie Palmieri, que no. Entonces, el piano tiene una presencia muy importante aquí en esta obra. Entonces, me gustaría que tú brevemente nos digas la importancia de cada uno de ellos, sí, de estos pianistas, porque son muy diferentes. Yo no sé cuándo entra exactamente el piano en esta música bailable, pero sí sé que uno de los más importantes que no está allí fue el pianista que ingresó en la banda de Arsenio, que era Lili Martínez Griñán, quien fue sustituido posteriormente, inmediatamente, por Rubén González, que era el pianista. Claro, el de Buenavista Social Club, que hacemos Buenavista está
Yo traté, no los puedo poner a todos, por eso puse aquí a Compay Segundo, que está como reflejado lo que es Buenavista Además Social que Club. muchas de las canciones que estos señores cantaron son de Compay Segundo, De Compay y la gente Segundo. no lo sabe. Y la gente no lo sabe. Para que Así tú veas. rápidamente, la Juma de ayer. La Juma de ayer de Henry Fiol es de, imagínate tú. Es de Compay Segundo. Pero el piano entra cuando el tercero maravilloso, Arsenio Rodríguez, coloca allí a Lili Martínez. Lili, en una entrevista que le dio a Lili Rodríguez en Venezuela, decía en alguna ocasión que su base fundamental para interpretar el piano en esa música cubana era haber escuchado a Chopin. El romanticismo de Chopin, esa manera de tocar, que luego Bolañigue también lo reconoce y lo aplica, viene entonces de Chopin. Luego vienen pianistas que por Puerto Rico también son importantes. Ahí no está, pero yo creo que la escuela de los pianistas puertorriqueños la sentó Noro Morales. Noro Morales, fue que tú director de comentabas de él. orquesta, otro que murió muy joven a raíz de la diabetes, pero que cuando tú escuchas, por ejemplo, a Charlie Palmieri interpretando su música, tú dices, aquí hay algo, Claro. aquí hay algo que viene de esta orquesta. Esa es, digamos, que una vertiente. Bueno, y para quien no lo sepa, perdón que te interrumpa, muchos no lo van a saber, pero Charlie Palmieri y Eddie Palmieri son hermanos. Claro. Y son, digamos que, formados por la misma corriente, aunque Eddie se va por otro bando, que es un músico más eléctrico, más pesado, quizás más... quiebra las armonías que tradicionalmente se tocan. Esos acordes de Palmieri son diferentes y tú te das cuenta. Dicen que es porque Palmieri, siendo un zurdo, tenía mayor peso con las notas graves. Eso lo podrán decir los que saben más de música que yo, pero es una escuela que se sigue. Por otro lado está la escuela cubana, donde Arsenio Rodríguez, Papo Luca, digo Papo Luca, Arsenio porque resulta que Papo se llama Enrique Arsenio Luca. Claro. Pues su papá, Quique Luca, el fundador de la Sonora Ponceña, era muy fanático de Arsenio. Está la escuela de Papo que sigue esa sonoridad del piano de la orquesta de Arsenio, y está la Rijallo, que le rinde un tributo eterno a esa música cubana. Entonces tenemos dos grandes vertientes a la hora de tocar el piano en la salsa, y están aquí representados. Ahora te pregunto algo que decía lo de Larry Harlow, porque a mí me llama la atención. Larry Harlow, que le decían el judío maravilloso, Ajá. por razones obvias, que es judío, Sí, claro. pero Larry Harlow originalmente es norteamericano, Estadounidense. estadounidense. Y es neoyorquino, creo que es del Bronx, ¿no? De pura cepa. Sí. O sea, Larry Harlow uno no puede decir que es latino, digamos... De segunda generación no lo es. Es Bueno, entonces, absolutamente estadounidense. eso es un fenómeno también, ¿no? Sí, y es curioso. Dicen que Harold no fue un buen músico en su infancia. Era un tipo que tocaba el piano, digamos que staccato. O sea, no era un tipo que tocara con las armonías. Yo explico muy mal esto porque no soy músico. No importa. Pero Harold un día se va a estudiar a Cuba, escucha la música de Arsenio y le cambia todo. Ahí está. Le cambia la programación de cómo tocar el piano, porque se da cuenta que no es solamente de esa manera tan, sino que hay otra manera de tocar el piano, y se enamora de la música cubana, y esa es la raíz de... Bueno, tan es así que hay una de las canciones más famosas de Harlow, creo yo, que es Arsenio, que la canta el gran Ismael Miranda, que también está aquí en esta obra. Que la primera vez que yo escuché esa canción dije, todo el mundo está llorando, el gran Arsenio murió. Yo decía, bueno, pero ¿quién es Arsenio? Me pasó también. ¿De qué hablarán ellos? ¿Quién es este Arsenio? Por eso la vinculación con la obra. Entonces te das cuenta lo importante que fue Arsenio Rodríguez en Y hablábamos de toda su esta historia. prioridad, Edu, y resulta que también pasa con Arsenio. Muchas de las canciones que canta esta gente, las escuchas y tú no sabes que son de ellos. Exactamente. Fuego en el 23, que... Fuego en el 23, que la gente siempre dice que era el 23 de enero. Sí, no saben que es el 23 de la 110 allá en el Bronx. Ahí está, muchos Es el barrio venezolanos. latino, el barrio latino. Claro, bueno, aquí está en la franela, aquí lo dice, hay fuego en el 23, la gente para que sepa el desprevenido que puede ver, oye, y este señor, bueno, ese fuego en el 23. Pero muchos venezolanos decían, no, esa canción es por el 23 de enero. El 23 de enero, para quien no lo sepa, es una parroquia muy popular en Caracas, y bueno, para nosotros, todo el que vive en Caracas sabe lo que significa esa parroquia. Entonces, pero no es el 23 de enero, es el 23 de la 110, que la 110 es la calle del Bronx, ¿no? Por cierto, Arsenio se salvó de milagro
en ese incendio porque todo el mundo corrió y se olvidaron de Cieguito en el apartamento. Imagínate, Por suerte, claro. salió. Y tenemos... Estos tres que están ahí, ajá. Y tenemos dos aquí que no debemos dejar de mencionar. Por Son supuesto. dos cubanos importantes, Padre e hijo. creadores como ninguno, y lo que tú dices, padre e hijo, que son Bebo Valdés y Chucho Valdés. Chucho Valdés. Bebo Valdés es uno de los pianistas también más diestros de la música cubana, arreglista, compositor, ejecutante. Se fue de Cuba en los años 60 a comienzos, después de haber sido director de la Orquesta de la Tropicana, del Club de Baile Cubano. Y su hijo, Chucho Valdés, ganador de múltiples Grammy, por aquello que, si no lo conoces, lo investigas, Iraquere. Iraquere, La por banda de supuesto. maestros, como hablar de la banda de Arcaño, la banda de Iraquere. ¿Qué pasó con Iraquere rapidito? Bueno, dígalo usted. Arturo Sandoval, un trompetista. Claro. Saxofonista Paquito Rivera. Está Carlos del Puerto. Sí, mucho. Una cantidad de músicos. Bueno, de hecho él está aquí porque Iraquere también, bueno, la parte africana. Yo en vano no lo puse a él con esta vestimenta. Y al lado, como lo dije al principio, lo vuelvo a comentar, están las máscaras africanas, porque de ahí es que nace el origen Fíjate, en la música. hemos hablado de lo armónico y lo melódico, pero no hemos hablado de lo rítmico. Ahí está Chano Pozo, ¿cómo no? Y hay muchos percusionistas. Y eso es lo vital, la parte rítmica, lo que se lleva todo el tiempo. La famosa clave. Por ejemplo, la clave, también el sonido de los cueros, sí. La relación que hay entre el piano y el resto de la orquesta, parte de la manera en que se toca la percusión, que son instrumentos llevados de África, cuando los africanos, obviamente, fueron hasta allá a trabajar bajo la figura de la esclavitud. Bueno, y fíjate que aquí, hablando ya, yéndonos un poco más arriba, hay un personaje fundamental que, aunque muchos de ustedes cuando vean el video o cuando escuchan salsa, si yo les nombro Tite Curé Alonso, no van a decir, no me dice nada Tite Curé. ¿Y por qué Tite Curé está ahí? Tite Curé está casi que arriba de Héctor Lavoe y está junto a otro grande, que es el gran Cheo Feliciano, que te acuerdas que lo comentábamos. Esa es otra de las discusiones que es normal. La gente puede decir, bueno, pero aquí debería estar más bien, en vez de Ismael Rivera debería estar Cheo. Bueno, ese es otro tema de discusión. Pero están los dos. Bueno, por supuesto, Cheo, yo voy a dar como lo que significó Cheo, que fue, aquí está, tiene un guiño que es el ratón, una de las más famosas de él es el ratón, y le está echando semilla a la maraca. Bueno, échale semilla a la maraca. Bueno, eso. Pero Cheo Feliciano tiene una canción, una de las tantas famosas, que es Anacaona, correcto. Los entierros de mi gente pobre. Entonces, el autor de esa y otras grandes canciones es ese señor. Entonces, háblanos. Como Mi Triste Problema, por ejemplo. Mi Triste Problema. Háblanos ahí rapidito de Tite, el gran Tite. Yo recuerdo que, creo que fue en el documental de Tite Curé, a propósito de su vida, que Cheo decía al final algo que era clave. Cheo decía, nosotros los salseros, refiriéndose a esa generación de músicos, le debemos nuestra carrera a Tite Curé. Tite Curé Alonso, la gente no la sepa, importancia, claro. Quizá la gente no lo sepa, pero así mismo, le debemos nuestra carrera a Tite Curé. Tite debe haber compuesto alrededor de 2.000, 3.000 canciones. Échale tú, para que tú veas. Y Tite empezó a escribir tarde, porque Tite Curé era primero cartero, luego un cronista, un periodista de la prensa de boricua, y después compositor. Porque Tite un día se le ocurre que hay una cantante cubana que está por ahí, que se le puede escribir una canción, La Tirana, y se le escribe nada menos que otra que aquí está escondidita, que es fundamental, señores, que es La Lupe. Señores, en su momento La Lupe tuvo más proyección que cualquiera de estos. Sí, señor. La Lupe pudo haber sonado en Europa primero que muchos de estos, por decir algo. Sí. Pero volviendo al Tite comienza a escribirle canciones a la Fania, le hacen un contrato, la Fania tenía sus trucos sí, claro, laborales. Sí, señor. Y le hacen un contrato a Tite bajo el cual tiene la obligación de dar sus composiciones a los músicos de este sello. Claro. Quizá uno de los más beneficiados por la relación de amistad que tuvo fue Ismael Rivera. Pero sin duda, sin lugar a dudas, que quien le sacó más el jugo a esto fue Cheo Feliciano. Claro. Cheo también tenía otra peculiaridad, y es que Cheo fue la primera gran estrella de la Fania
porque todos los demás no habían sido estrellas, no eran conocidos. Claro. Cheo venía de la orquesta de Joe Cuba. Joe Cuba, La orquesta de Joe claro. Cuba también tenía otra cosa importantísima, y es que era una orquesta Spanglish. Cantaba canciones en español, cantaba canciones en inglés, tratando de conquistar a la juventud boricua que estaba en el Bronx en aquel momento, y que el español era el idioma que estaban empezando a olvidar. Entonces había música del Caribe, música puertorriqueña, con letras en inglés. Un poco lo que están haciéndose ahora algunos músicos por aquí. Claro. Pero Cheo, cuando llega a la Fania, que tiene su contrato, ya era estrella. La otra persona que llega bajo esa condición es Celia, pero el primero que llega allí es Cheo Feliciano, porque Celia ya había sido estrella en Cuba con la Sonora Matancera. Entonces, Tite Curé, si uno repasa, excepto la gente de Gran Combo, que dicen que tuvo algún conflicto con ellos, todos los salseros de la Fania en ese momento interpretaron canciones. Bueno, Plantación Adentro de Rubén Blades, Willy Colón y de Tite Curé Alonso. Y Plantación Adentro es la canción que catapulta a Rubén a la fama. Exacto. Ya después se encarga de hacer su trabajo. Exacto. Con todos sus méritos, con todo su valor. Claro. Plantación Adentro es la canción que convierte a Rubén primero en Venezuela y luego en Panamá, en su propia tierra, en Puerto Rico, en todas partes, como la gran figura. Entonces, Tite, mira. Tite tiene que estar ahí. Y bueno, atrás de Tite están dos personajes que, bueno, también son importantes, que digamos no es que no tengan que ver, pero no están ligados al tema formal de lo que se llama la Fania y todo, que son Andy Montañez y está Rafael Itier, fundador del Gran Combo de Puerto Rico, ¿verdad? O sea, y de hecho aquí está, yo le hice bueno, ellos se vestían así con la chaqueta de la bandera de Puerto Rico, pero por supuesto Andy Montañez, quien no lo sepa, también tuvo una vinculación con nuestro país muy fuerte, porque además cuando Oscar de León se separa de la dimensión latina, que hago un breve por si se nos pasa, porque uno siempre se va por todos los lados, pero por si se nos pasa, Oscar de León estuvo en la dimensión latina junto a Vladimir Lozano, que aquí está, yo lo reflejo acá en la obra, y también está Albóndiga, César Monge, que también fue fundamental para Nietzsche en Colombia. Pero Oscar de León se separa y la Dimensión Latina en esa época le ofrece un contrato bastante jugoso a Andy Montañez para que cantara en la Dimensión Latina. Un contrato de que son peloteros en aquella época no ganaban. Para que saquen la cuenta, pero bueno, esa es la vinculación que tiene Andy Montañez también. Pero bueno, ahí está el Gran Combo, que es importantísimo. El Gran Combo en Puerto Rico hay una discusión entre los salseros y los músicos, que es la división entre el Gran Combo y la Sonora Ponceña, de Papo. Hay gente que dice que prefieren escuchar a la Ponceña y bailar al Gran Combo. Yo creo eso. Claro. Que la Ponceña es para sentarse y el Gran Combo para bailarlo. Pero hay algo que no quiero dejar de mencionar para seguir con el Gran Combo. Y es que aquí tienes a los últimos músicos vivos del Combo de Cortijo. Exacto, que es Roberto Roena y Rafael Itier. Itier fue miembro del Combo de Cortijo con Ismael. Roena fue parte de ese combo también, y cuando se produce la separación, porque cae preso Ismael y cae preso Cortijo, ellos se van a formar su propia orquesta. Roena se va luego, Roena se separa después, pero el cerebro del Gran Combo de Puerto Rico, que se iba a llamar Rafael Itier y su combo, pero Itier no quiso, obviamente que fue este señor. Andy Montañez llega casi que al año de la creación del Gran Combo, porque el Gran Combo cuando sale no tiene cantante, y se buscan un dominicano, uno de los merengueros más importantes, Joséito Mateo, el que graba el primer disco de Gran Combo, el único no puertorriqueño que ha grabado con el Gran Combo, que estaba con él, no grabado, que ha sido parte de la orquesta. Okay. Luego viene el Gran Combo con una historia que arranca en el año 62, saquen ustedes la cuenta de cuántos años son, montones de años. Más de 50 años. Son casi 60, son 58 años. Sí, ¿verdad? Es una historia de muchos éxitos, de una manera de contar historias como las crónicas, diferentes a lo que sean. Bueno, que además te digo, ahorita que hablas de Gran Combo, una de las grandes canciones de Gran Combo, y está reflejada, que mucha gente me lo ha preguntado en las redes sociales, chicos, ¿y ese caballo que está ahí? O un caballo, un burro, ¿qué hace con la pelota? Bueno, una de las grandes canciones de Gran Combo, que a mí en particular siempre me ha gustado, es El Caballo Pelotero. Claro. Y además he hecho un cuento aquí rapidito que me da mucha risa,
Y es eso lo que hablamos, esa chanza, ese humor, porque además, bueno, yo como humorista también, los que no lo conozcan, esta canción brevemente va de que los Yankees le faltaba un pelotero, ¿verdad? Estaban perdiendo. Estaban perdiendo y en vez de llamar un pelotero, llaman al caballo, porque le dicen que este caballo era pelotero, que era buen bateador. Entonces ellos traen al caballo a batear. Y resulta que están perdiendo los Yankees y viene el caballo a batear. Y el caballo batea y bota, la pelota se va de jonrón. Y todo el mundo está contento y el caballo se queda ahí. Entonces ellos se preocupan, le dicen, ¡corre! Y entonces el caballo no corre. Y entonces ellos le preguntan, ¿qué pasó? Entonces el caballo dice, si yo corriera, estuviera en el hipódromo. Sí. Eso me parece una genialidad. Sí, es un chiste corto y tonto. Ese sí, exacto, pero es verdad. Cuando tú dices, pero si tú me trajiste aquí fue para batear, es el caballo pelotero de la canción de Gran Combo que está ahí reflejada. El autor de la canción, Quito Vélez, uno de los trompetistas de Gran Combo. Pero eso, el Gran Combo tiene esa cosa, que contaba historias de manera jocosa. Exacto. Contaba historias cotidianas, así como de hecho Cortijo y su como el Negrito Bembón es una historia que aparentemente ocurrió. Claro, el Negro Bembón. Que mataron y cuando fueron a preguntar, ¿por qué mató usted? Era un policía que era Negrito y Bembón. Porque era Bembón. Entonces el guardia escondió la bemba y le dijo, esa no es razón. Esa no es razón. También hacen un chiste de eso. Pero el Gran Combo tenía ese estilo. Con esos mismos músicos, con esos mismos compositores, Quito Vélez, Bobby Capó mismo, el abuelo del ahora pegado Pedro Capó, Bobby Capó, autor de muchas de las canciones, el incomprendido, Ismael. Ah, imagínate. Bueno. El abuelo de bueno, pero mira lo importante que es el Gran Combo aparentemente que no tiene... Sí, bueno, es también parte de la familia de músicos. Claro. Que están haciendo... Mira, pero vamos a hacer algo, porque ya llevamos... Este video, ¿te acuerdas que lo habíamos hablado? Sí. Este video es tan bueno, creo yo, que necesitamos dos. Tanta discusión que se va a dar. Entonces, esto lo vamos a partir en dos. Hasta aquí llegamos con la parte 1 de todas las salsas. Y después vamos a otro video de todas las salsas, el número 2. Entonces, recuerden que esto es conversarte más allá del trazo con Edo. Y vamos a hacer la petición habitual que hace todo el mundo. Suscríbase aquí abajo. Si usted quiere que hagamos más videos, no solo de arte, de salsa, de guataca, lo que sea, nosotros lo hacemos aquí. Entonces, bueno, este fue conversarte más allá del trazo con Edo. Ya viene la segunda parte de todas las salsas.